Hola a todos y bienvenidos. En el presente video, junto con mis compañeros Juan Carlos, Juan José Quinn y Julián Vergel, y quien les habla, Jair Andrei, vamos a hablar sobre los árboles y un tipo de árbol llamado árbol binario. Primero, ¿qué es un árbol? Los árboles son una estructura de datos muy común que se define de forma recursiva como una colección de nodos, empezando por un nodo raíz, donde cada nodo es una estructura de datos que contiene un valor y opcionalmente una lista de referencias a otros nodos. Como se logra ver acá en la imagen, esto es la estructura de un árbol en general. Luego tenemos la terminología relacionada a estos árboles. Tenemos el concepto de nodo. El nodo es la estructura básica que usamos para construir un árbol. Todos los elementos de un árbol son nodos. Acá todos los circulitos que se ven, esos son nodos de todo el árbol. Los nodos se caracterizan por tener un valor y pues como dije anteriormente, pues el valor puede ser puede ser un objeto o un valor de tipo string o entero. La relación de padres e hijos. Los hijos de un nodo son los nodos a los cuales éste hace referencia. Voy a dar un ejemplo. En un documento HTML, las etiquetas head y body son hijos del nodo HTML. Ahora, los árboles se constituyen de algo muy importante que es el nodo raíz. Y todo árbol tiene un nodo inicial o nodo raíz. Acá, como se logra observar en la imagen, el nodo amarillo es el nodo raíz o nodo padre. Luego vienen los nodos hojas, que son donde ya finaliza el flujo de guardar datos. Acá en la imagen pues son los que están con color verde. Ya no, ahí finaliza ya la secuencia de nodos. Los niveles. En un árbol, cuando hablamos de nivel nos referimos a la distancia o el número de saltos que debemos dar hasta llegar al nodo raíz. Podemos verlo también como el nivel de anidación. La altura-profundidad. La altura-profundidad de un árbol hace referencia al nivel máximo que vamos a encontrar. Como se puede observar acá, la profundidad es de 5 y hay 4 niveles. Y hay que decir que los niveles empiezan desde 0. Nivel 0, nivel 1, 2, 3 y 4 en este caso. Y el nivel 0 es donde se encuentra pues el nodo raíz. El árbol, ahora los tipos de árbol más generales. Está el árbol completo. Un árbol completo es aquel en el que todos los nodos tienen o ningún hijo o el número máximo de hijos. En este caso pues el árbol está completo. El árbol degenerado. Como se logra ver en esta imagen, es aquel que contiene un solo hijo por nodo. Los árboles degenerados tienen la profundidad máxima posible dado un número de elementos. Este tipo de árbol se comportan como listas. Como se ve acá en la imagen, es una secuencia muy lineal. Y por último tenemos el árbol balanceado. Es opuesto al árbol degenerado y donde el árbol pues tiene una profundidad mínima y pues los elementos están distribuidos de manera homogénea. Los árboles binarios son una estructura de datos fundamental en el mundo de la informática y la programación. Estas estructuras jerárquicas permiten organizar y gestionar datos de manera eficiente, creando una representación visual de relaciones y jerarquías complejas. Podemos imaginar un árbol real con una raíz sólida y múltiples ramas que se extienden hacia abajo, dividiendo en ramas y hojas. De manera similar, los árboles binarios utilizan nodos conectados para formar una estructura en la que cada nodo puede tener como máximo dos nodos secundarios, uno a la izquierda y otro a la derecha. Buenas, en este video vengo a explicar sobre los árboles binarios cuatro funciones, que son la de insertar un nodo en su respectiva posición y las funciones de recorrer, que son tres: in-orden, pre-orden y post-orden. Bueno, lo que primero voy a explicar es la creación de un nodo, que bueno, pues para esto está el archivo nodo árbol, el cual va a contener un dato numérico y bueno, pues los datos que tenga el nodo en este caso, y las dos variables de referencia que siempre van a estar, que van a ser hijo izquierdo e hijo derecho. Lo primero que se hace
es crear un constructor el cual va a recibir este dato. Y bueno, los datos que vamos a tener en el nodo. Y pues inicializarlos. Y también se inicializan las variables hijo izquierdo e hijo derecho en null. Y ya el resto que se hace en el archivo simplemente son los respectivos setter and getter de cada variable. Ahora pasamos ya a explicar el archivo de operaciones, que es el que tiene toda la lógica para poder ingresar y recorrer los diferentes nodos del árbol binario. Lo primero que se hace es crear una variable de tipo nodo árbol, la cual pues la vamos a llamar raíz, que este va a ser siempre el primer valor que va a tener el árbol binario, el que va a estar en la parte de más arriba de todo el árbol binario. Bueno, esta variable raíz se va a inicializar en 0 con un constructor vacío. Y bueno, ya ahora pues pasamos a la parte de explicar cómo es que se ingresa un nodo en un árbol binario. En el método lo primero que hacemos pues, es recibir todos los datos que se le pasen por el constructor y pues se inicializa, bueno, se crea un nuevo nodo y pues se le dan los respectivos datos que se capturaron aquí arriba del método. Ahora que ya tenemos el nuevo nodo creado y ya tiene sus respectivos datos, lo primero que siempre debemos hacer es verificar si la raíz es igual a null. Esto quiere decir que el árbol binario está vacío. Por lo tanto, pues tenemos que asignarle que la raíz sea nuevo. Y si esto no se cumple, entonces esto quiere decir que la raíz no está vacía, así que tenemos que buscar en dónde vamos a agregar el nuevo nodo. Y para esto nos vamos a ayudar de dos variables de tipo nodo árbol, las cuales van a ser auxiliar, que va a ser igual a raíz, y padre, que acá más adelante la vamos a hacer que sea igual a auxiliar. Pero pues antes necesitamos un ciclo while que tenga una condición true para que se repita las veces que sea necesario esta parte del código. Entonces, como dije antes, acá vamos a asignar que el padre va a ser igual a auxiliar y ya les voy a explicar por qué. Siempre en los árboles binarios los datos que están a la izquierda son menores a los que están a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer aquí es verificar si vamos a ingresar el dato hacia la izquierda, o sea, esta parte del código, o lo vamos a ingresar hacia la derecha, o sea, esta parte. Si el dato es menor, o sea, el dato que pasaron acá al inicio es menor al dato que tiene auxiliar, que en este caso auxiliar es igual a la raíz porque es la primera vuelta, entonces se va a agregar hacia la izquierda. Entonces esta parte del código lo que hace es que busca un sitio que esté vacío para poder agregar el nuevo nodo. Entonces lo que hace es que auxiliar va a ser igual al hijo que está a la izquierda. Y bueno, si el auxiliar, el cual en este caso va a ser el hijo que está a la izquierda, es igual a null, o sea que no haya dato, ya vamos a poder ingresar el nuevo nodo en esa posición. Entonces para eso es que tenemos la variable padre, la cual va a ser auxiliar. Y si se fijan, este auxiliar pues en teoría es el mismo, pero en realidad no. Este auxiliar es el hijo izquierdo de padre. Y bueno, en este caso pues ya vamos a agregar en padre el hijo izquierdo va a ser nuevo. Y pues está el return para finalizar ya todo el método. Y pues con la parte de que si el dato es mayor al dato que tiene auxiliar, pues es lo mismo, solamente que para agregarlo hacia la derecha. Ahora yo creé este método que devuelve un booleano para saber si el árbol binario
está vacío. Esto lo explicaré más adelante porque todavía no lo voy a implementar. Ahora, las funciones que son para recorrer el árbol binario, que son tres, las que dije antes, que eran inorden, preorden y postorden. El código es bastante parecido, pero bueno, la idea es que el, el método inorden lo que va a hacer es que primero eh, pues va a recibir una variable de tipo nodo árbol, la cual en este caso va a ser raíz, y aquí se va primero a verificar antes de hacer cualquier cosa que raíz sea diferente de null, para pues ya poder llevar a cabo todo el proceso, ya que si es igual a null esto quiere decir que está vacío y pues no se podría recorrer el árbol binario. Ahora, suponiendo que no está vacío, lo primero que se va a hacer es que el método inorden lo que hace es que hace que nos situemos en el dato que está más a la izquierda y más abajo de todo el árbol binario, y empieza a, a imprimir en el siguiente orden. Imprime primero ese dato que está más a la izquierda, después imprime el dato padre de este, y después imprime el que está a su derecha. O sea, imprime al padre imprime el hijo izquierdo del padre, después imprime al padre y por último imprime al hijo derecho del padre, y así sucesivamente eh, hasta que ya se imprima todo el árbol binario. O sea, estos métodos lo que hacen es que, por así decirlo, crean diferentes, como unos mini árboles binarios, o sea, desglosan el árbol binario grande y dejan varios mini árboles binarios que tienen solamente el padre, hijo izquierdo e hijo derecho. Y bueno, ahora en el método de preorden es lo mismo, solamente de que lo primero que se hace no va a ser posicionarse en una parte, sino directamente empezar a imprimir el dato raíz, y después se empieza a imprimir el hijo izquierdo y hijo derecho. Después se sigue imprimiendo la parte de la izquierda, entonces se imprime primero el hijo izquierdo de la raíz y después el hijo izquierdo que tenga la raíz y después el hijo derecho que tenga este, y así sucesivamente hasta que ya se termine de imprimir, finalizando por la parte derecha. Y por último está el método de recorrer postorden, que lo que hace, bueno, es lo mismo que los anteriores, sino que el primer paso es que se imprimen primero los hijos y después el padre. O sea, el método se parece bastante al método de inorden, porque el método de inorden, pues primero imprime el hijo izquierdo, pero después imprime al padre y el hijo derecho. Esto lo que hace es que imprime primero sus hijos y después el padre. O sea, que imprime primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho y por último el padre. Y pues empieza desde la parte abajo a la izquierda, siempre. Y ya, eso sería todo por la parte del archivo de operaciones. Y por último, pues la parte ya del archivo del menú, pues acá simplemente pues se creó un objeto de la clase operaciones para poder hacer los respectivos llamados a los métodos. Y bueno, pues este, que es el de insertar método, lo que se hace es que se le pasa por medio de un JOption Paint el dato. Y bueno, ya por esa parte no hay nada más que decir. Y ahora viene pues la parte del método que creé anteriormente, que no utilizaba, que era el de está vacío. Que es que si no está vacío,
se puede seguir con el método, ya con los métodos para recorrer, ya sean inorden, preorden o postorden. Y bueno, en llegado caso de que esté vacío, pues simplemente se le manda un mensaje de que el árbol está vacío. Y ya pues esto sería todo por la parte de este archivo. Y bueno, ahora para correr el programa, para dar un ejemplo, entonces pues ya simplemente ingresamos un dato. Digamos que el dato va a ser 5, que este dato va a ser la raíz, el primero de todos. Después vamos a ingresar, digamos que va a ser el 4. Este va a ser, como es menor que el 5, se va a agregar a la izquierda de este. Y ahora por último ingresamos un 6. Y como este número es mayor que el 5, se va a agregar a la derecha de este. O sea que si imprimimos los datos con el recorrido in orden, primero va a imprimir el 4, después va a imprimir el 5 y por último el 6. Y acá pues podemos ver que eso es exactamente lo que hace. Ahora en el método preorden, lo que va a hacer es que va a imprimir primero el 5, después el 4 y por último el 6. Y pues vean que justamente eso es lo que hace. Y ya pues por último el post orden, como primero va a imprimir a los hijos, entonces primero imprime el que está a la izquierda, que sería el 4, después imprime el que está a la derecha, que sería el 6, y por último el padre, que sería el 5. Y pues eso es lo que sucede. Y pues también si ingresamos más nodos, entonces ya va a depender. Entonces por ejemplo si ingresamos el número 7, entonces este va a quedar como hijo derecho del 6. ¿Por qué? El 7 es mayor que el 5, sí, entonces se va a agregar hacia la derecha. Después, como está ya el hijo del 5 a la derecha, que es el 6, entonces se tiene que volver a hacer la pregunta. El 7 es mayor que el hijo que está a la derecha, que en este caso es el 6, y entonces esto también es correcto, o sea que se va a agregar a la derecha también del 6. Y ahora pues por ejemplo podemos colocar el número 3 y este se va a agregar a la izquierda del todo, ya que pues haciendo el mismo recorrido vamos a decir que el 3 es menor que 5, sí, va a buscar hacia la izquierda. Después como hacia la izquierda ya está el hijo del 5, que en este caso es el 4, entonces va a volver a hacer la pregunta. ¿El 3 es menor que el 4? Sí, por lo tanto se va a agregar hacia la izquierda del 4. En este ejemplo, como lo hicimos con números enteros, pues no se puede mostrar rapidito ¿qué? La parte de que, por ejemplo, si ingreso un 4,5, el 4,5 es menor que el 5, sí, pero no es menor que el 4, o sea que se va a agregar como hijo derecho del 4. Y bueno, pues así pues también sirve con el resto, ¿no? de los de los datos que se vayan ingresando. Y esto sería todo. Muchas gracias. Listo, yo les voy a explicar cómo buscar un nodo en un árbol binario. Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de tipo nodo árbol y llamarla temporal, al mismo tiempo que lo ubicamos en la raíz. Bueno, y mediante un ciclo while recorremos todos los datos hasta que encontremos el valor o hasta que lleguemos a null. Listo, primero digamos que vamos a buscar el valor 6. Listo. Aquí nos ubicamos en la raíz y preguntamos, ¿6 es igual a 8? No. ¿6 es mayor a 8? No. ¿6 es menor a 8? Sí, entonces como es menor, nos vamos a la izquierda. Si fuera mayor a 8, nos vamos a la derecha. Y aquí se ubica ahora el nodo temporal. Listo. Aquí preguntamos, ¿6 es igual a 3? No.
Entonces preguntamos, ¿6 es mayor a 3? Sí, entonces agarramos la derecha. Y este sería el nodo temporal. Preguntamos, ¿el dato del temporal es igual a este dato? Sí. Y entonces ya lo hemos encontrado y procedemos a mostrarlo. Listo, aquí nos encontramos en el método para buscar el nodo, el cual va a recibir un parámetro, un parámetro de tipo entero y que va a ser el dato a buscar. Entonces, primero lo que tenemos que preguntar es si la raíz es diferente de nula, porque si es nula quiere decir que está vacía y no hay ningún dato a buscar. Listo, creamos una bandera de tipo booleana que va a empezar en verdadero y una variable temporal de tipo nodo árbol igual a la raíz, es decir, donde empieza nuestro árbol binario. Para recorrer nuestro árbol binario necesitamos un while que vaya mientras temporal.getDato sea diferente al dato a buscar, para que pare cuando encontremos el dato. Listo. Lo primero que tenemos que preguntar es si dato a buscar es menor a temporal.getDato. Listo. ¿Esto para qué? Porque como vimos en el ejemplo anterior, podemos recorrer diferentes caminos, a la izquierda o a la derecha. Y si el dato a buscar es menor al temporal.getDato, significa que debemos ir por la izquierda y no por la derecha. Entonces, hacemos temporal igual a temporal.getHijo izquierda. Listo. Y si no, quiere decir que nos vamos a la derecha. Entonces, temporal es igual a temporal.getHijo derecho. Listo. Y al final de esto, si en llegado caso no encontramos el dato, significa que temporal sería nulo. Si temporal es igual a nulo, significa que estamos ya fuera del árbol binario y no encontramos el dato. Entonces bandera igual a false. Y cortamos. Listo, cuando salga del while ya sabremos si encontramos el dato o no lo encontramos mediante la bandera. Entonces aquí preguntamos si bandera es igual a true, se ha encontrado el dato, y si no, no se ha encontrado el dato. Bueno, para eliminar un nodo del árbol, el método va a recibir el dato a eliminar. Vamos a necesitar dos punteros de tipo nodo árbol. Uno que se llama temporal y lo vamos a apuntar a raíz, y el otro que se llama padre y también lo vamos a apuntar a raíz. Además vamos a crear una variable booleana para saber si es izquierdo y le vamos a inicializar en true. Vamos a empezar a recorrer el árbol buscando el nodo a eliminar para ver si existe. Entonces, para buscar en el árbol, vamos a decir que mientras temporal de datos sea diferente de datos a eliminar, quiere decir que aún no lo encuentra. Y cuando no sea diferente, quiere decir que ya encontró el nodo a eliminar. Entonces, dentro del ciclo vamos a apuntar a padre, a temporal. Y vamos a hacer comparaciones. Lo que vamos a hacer es que si el dato a eliminar es menor a temporal de datos, se debe ir por la izquierda y hijo izquierdo va a ser igual a true. Y temporal lo vamos a apuntar hacia la izquierda, por lo tanto temporal va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. De lo contrario, vamos a decir que el hijo izquierdo es falso y vamos a apuntar a temporal de hijo derecho. Ahora, si nuestro temporal llega a null, aquí si nuestro temporal llega a null, entonces el temporal va a ser igual. Quiere decir que si nuestro temporal llega a null, quiere decir que no lo encontró y por lo tanto vamos a mostrar un mensaje que no se ha encontrado el dato. Ahora vamos a empezar a validar. Vamos a decir que si temporal de hijo izquierdo es igual a null y temporal de hijo derecho es igual a null, sí. Entonces, si temporal es igual a raíz, entonces raíz va a ser igual a null. De lo contrario, si hijo izquierdo padre de hijo izquierdo va a ser null. De lo contrario, padre de hijo derecho va a ser null.
Ahora, de lo contrario, si temporal de hijo derecho es igual a null, entonces temporal, ahora si temporal es igual a raíz, entonces raíz va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. De lo contrario, hijo izquierdo, si hijo izquierdo, entonces padre de hijo izquierdo va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. De lo contrario, padre de hijo derecho va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. Ahora, de lo contrario, si temporal de hijo izquierdo es igual a null, entonces, si temporal es igual a raíz, entonces la raíz va a ser igual a temporal de hijo derecho. De lo contrario, si hijo izquierdo, entonces padre de hijo izquierdo va a ser igual a temporal de hijo derecho. De lo contrario, padre de hijo derecho va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. Ahora, si no entra en ninguno de estos, sí o sí va a entrar a este else y vamos a crear otro puntero de nodo árbol y lo vamos a llamar reemplazo y va a ser igual a temporal. Y si temporal es igual a la raíz, entonces la raíz va a ser igual al reemplazo. De lo contrario, si hijo izquierdo, entonces padre de hijo izquierdo va a ser igual al reemplazo. De lo contrario, padre de hijo y derecho va a ser el reemplazo. Y antes de cerrar este else, vamos a decir a poner que reemplazo de hijo izquierdo va a ser igual a temporal de hijo izquierdo. Ahora voy a mostrar cómo queda funcionando el código. Y este debería funcionar. Primero voy a ingresar unos datos. 1, 2, 3, 4. Aquí vemos cómo los desplegan. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a eliminar, digamos que el 3. Y si lo volvemos a recorrer, vamos a ver que ya lo eliminó. 1, 2 y lo eliminó. Y eliminemos el 1 y también lo eliminó. Vamos a ingresar nuevos. Bueno, el 2 está, entonces digamos que vamos a ingresar el 1, el 3 y el 4. Los recorremos, está 1, 2, 3, 4. Y si le damos a eliminar, eliminamos el 4. Lo volvemos a recorrer, está 1, 2, el 3 y el 4 ya lo eliminó. Y como podemos ver, así es como funciona para eliminar un nodo del árbol.